El 3 de agosto de 1995 amaneció con ese cielo lavado que en Sonora promete calor a plomo y a la hora menos pensada, aguacero de frontera. Miguel Ángel Castañeda, agente de control fronterizo adscrito a la Coordinación Regional de Altar, salió de su casa en Caborca con el uniforme almidonado, la cantimplora colgada y un gesto que era mitad rutina y mitad fe. Su esposa, Rosa María, le metió a la lonchera 2 tacos de machaca con chile y una rebanada de queso menonita envuelta en servilleta. Antes de cerrar, él hizo lo de siempre, apoyar la frente un segundo en el marco de la puerta, respirar el olor a jabón de lavandería y despedirse de su madre, doña Chela, que ya estaba desgranando frijol bayo en la mesa. A la 1 me toca retén en Sásabe, dijo ajustándose el radio al cinturón. Si cae agua, me quedo de este lado del vado. Tú, Rosa, no salgas si truena. No dejes la ventana del baño abierta. «Ya, Miguel», respondió ella sonriendo con ese cansancio dulce de quien se sabe aprendiz de ausencias. «Tráete la hielera de regreso. Ayer la dejaste en la patrulla. El coche de Miguel no era patrulla, al menos no esa tarde. Iba en su Nissan Suru verde, con placas civiles, porque el supervisor había repartido a los agentes entre diferentes puntos y no había suficientes unidades oficiales. El Churú tenía 2 amuletos, un rosario negro en el espejo y pegado con cinta, un recorte del diario oficial donde meses atrás habían publicado una circular con su nombre entre los ascendidos a Operativo C. Miguel guardaba ese papel como quien guarda una prueba de existencia. La carretera a Altar es una línea gris que atraviesa el desierto de matorral, entre cardones y mezquites, que a mediodía parecen dibujados con carbón. Los tráilers respiran apurados, el asfalto vibra, el aire tiembla sobre el capó. A la 1:30, Miguel se estacionó en el punto de revisión de Canal 8, una sombra de lámina con una hielera, un par de conos anaranjados y un letrero que decía «Coordinación Regional, Control Fronterizo». Llegaron 2 compañeros en patrulla y un teniente con la camisa pegada a la piel. «Cambio de ruta», anunció el teniente sin saludar. «Caravana por el camino del Pozo de la Palma. Van camiones con madera, pero traen doble fondo. Ustedes 2 a la brecha. Castañeda, tú te quedas en el entronque. Si ves pick-up rojas, alto. Placas de Nogales y Hermosillo. Tienen señal». «¿Señal de qué?», preguntó Miguel. «De que no preguntemos tanto», sonrió el teniente, y esa sonrisa sin dientes se le clavó a Miguel. No por miedo, sino por desconfianza. A veces, las órdenes más claras son las que vienen sin papel. Miguel anotó en su libretita. «Entro, 13:40, cambio de ruta, PT, Pozo de la Palma, alerta pick-up roja». Era metódico con esas notas. Decía que, si un día faltaba, el papel contaría su turno mejor que el rumor. A las 14:10 cayeron los primeros goterones. El monzón de verano devolvió el color a la tierra y ensució la visibilidad. La frecuencia del radio se llenó de estática y frases incompletas. A las 14:27, una pick-up roja pasó lenta, con 2 hombres en la cabina y la batea cubierta con lonas. Miguel levantó la mano. El conductor obedeció, sonrió con prisa, mostró una guía de remolque con sellos. Miguel pidió bajar la lona. Vio madera. Golpeó con los nudillos, sonó hueco. El compañero en la patrulla iba llegando. En la radio, alguien dijo: «Ojo, Canal 8, no te alargues. Viene creciente en el vado». Miguel asintió a nadie. Hizo una seña al conductor para que apagara el motor. El hombre no obedeció. Sonrió otra vez, como quien pide disculpas por adelantado, y aceleró. Miguel no se colgó de la lona como hacen en las películas. Dio medio paso atrás, memorizó las placas, volvió al Tsuru y escribió: «Pick-up roja, placas 3, batea hueca, vado subiendo». El aguacero se abrió del todo a las 4:45. La lámina del punto de revisión sonó como tambor. El teniente ya no estaba. El otro agente se fue a cubrir la brecha. Solo
Miguel recogió los conos, guardó la hielera y decidió lo razonable: no cruzar el vado. Siguió por el camino viejo, una terracería hacia el empalme que lo regresaría a carretera firme. En el kilómetro de los 3 huizaches, lo llamaban así por un grupo de árboles que daban la única sombra útil, una camioneta blanca sin insignias le bloqueó el paso. 2 hombres bajaron con gorras y chamarras a pesar del calor. No llevaban parches. No enseñaron oficios. «Oficial», dijo uno, usando el tono amistoso de quien no respeta. Se le cayó algo en la hielera. Veníamos detrás. Miguel miró la hielera en el asiento trasero. Estaba cerrada. No dijo nada. El hombre sonrió. «No sea desconfiado. Traemos recado. Que no apunte placas que luego se le olvidan. Que no se meta con madera. Que si llueve, se moje en su casa». Miguel no negoció. Hizo lo que aprendió en 1989, cuando entró al servicio. Mirar primero las manos, luego los ojos. En la mano del hombre había una llave. No de casa, de coche, de suru. ¿Cómo? Se le heló el estómago. El otro abrió la puerta del copiloto, metió la mano en la guantera, sacó nada y cerró. Chapoteó alrededor de un charco, volvió a la camioneta y se fueron. No hubo disparo, no hubo grito, hubo mensaje. Miguel se quedó sentado, respiró, anotó. 3 huizaches, blancas sin placas, me hablaron por nombre. Y entonces hizo otra cosa. Sacó del bolsillo una microcasetera, de esas que usaba para dictar partes cuando el papel se empapaba. Apretó rec y habló al vacío. «Si no regreso, esto es parte. 3 huizaches, llave de suru que no era mía. Dicen que no apunte. Teniente dijo, no preguntemos tanto. Si esto lo oye Rosa, no te asustes. Ve con Carmelo el Bigotes. Él sabe del asiento». Detuvo. Rewind. Play para verificar. Guardó la cinta envuelta en cinta gris dentro de la guantera. A las 16:55 dejó de llover. Enfiló hacia el entronque que lo regresaría a Caborca. Nadie volvió a verlo. Cuando se dice desaparición en voz baja, la palabra entra a la casa como viento debajo de la puerta. A las 8 de la noche, Rosa puso 2 tazas de café en el hule floreado, la suya y la de Miguel. Doña Chela rezó sin apuro, no por resignación, sino por costumbre. A las 9 llamaron a la comandancia, les dijeron, espérense 72 horas, a veces los agentes se quedan de guardia. A las 11 el teléfono sonó una vez y cayó. A la mañana siguiente don Rubén, del taller de radiadores, dijo que había visto pasar el Tsuru rumbo a la Noria, rápido, con un conductor alto y delgado. Miguel medía 1,70 y se sentaba adelante, casi sobre el volante. El del taller juró que el conductor iba muy atrás, como quien tiene las piernas largas. Se hicieron búsquedas con protección civil en la Noria, en el arroyo seco, en la brecha del pozo. Se encontró lo de siempre: llantas, plástico, una sandalia que no era de Miguel, papeles de soda. La bitácora de Miguel quedó en manos del teniente. El parte se cerró con una frase gomosa: ausencia voluntaria. El radio de Rosa se apagó. Ella no. Los años se midieron con calendarios de quirófano pegados con imán al refri, con afiches de campañas de vacunación, con cumpleaños de sobrinos que preguntaban poco y miraban mucho. Rosa puso en una carpeta azul todo lo que tenía: copia de la credencial de Miguel, su libreta con placas a medias, la recordación de doña Ela sobre la pick-up roja, un acuse de la denuncia al Ministerio Público donde un licenciado le dijo que seguramente se fue con otra y ella le respondió con silencio de piedra. Doña Chela siguió desgranando frijol, porque el frijol no pregunta y alimenta. El desierto es un animal paciente. En 2004, una sequía brutal bajó el nivel de la Noria hasta dejar al descubierto piedras que nadie había visto en 10 años. Don Tiburcio, un ejidatario de manos como raíces, bajó por el borde para revisar su manga de riego.
Fue entonces cuando vio algo verde mate y metálico entre el barro. Un cofre que no era cofre, un capó que no era piedra. «¡Es un coche!», gritó, y el grito llegó a la tienda de doña Blasa, subió a la comandancia por un sobrino, cruzó en murmullos la plaza y se plantó en la puerta de Rosa como una visita antigua. Llegó Protección Civil, llegó una grúa, llegaron 2 buzos de San Carlos con trajes remendados y la seriedad de quien no promete lo que no sabe. El barro es un dueño celoso, no suelta fácil. Ataron eslingas, jalaron con cabrestante, el motor gemía y el público respiraba a la vez. Milímetro a milímetro emergió un Tsuru verde, boca abajo, con las placas cubiertas de limo y el logotipo del fabricante en gris. Rosa no lloró, contuvo el aire, como quien está bajo el agua. «Verifiquen el VIN», dijo un perito de barba incipiente. Lo hallaron. Coincidía. En la esquina del parabrisas, atascado entre el cristal y el marco, se veía un rosario negro enredado en el freno de mano. Rosa extendió la mano y no tocó. No por asco, por juramento. Abrieron la guantera. Dentro había papeles convertidos en pasta y pegada con cinta gris una microcasetera de reportero, seca al milagro. Los buzos se miraron. El perito pidió bolsa estéril. La guardaron como se guarda un pulso. Luego vino lo perturbador. Bajo el asiento del conductor, al retirar la funda, hallaron algo que no pertenece a los autos ni a los desiertos. 2 cosas envueltas en una bolsita de supermercado. La primera, la alianza de Miguel, cortada por la mitad, como si alguien la hubiera reventado con pinzas de mecánico y luego guardado. La segunda, un papelito de cuaderno arrugado, con letra de Miguel, empapada pero legible en tinta azul. «Asiento a tope atrás. No es mi postura. Si alguien encuentra esto, no confíes en A7. Ve con Carmelo el Bigotes, taller Milpa. Guarda la cinta». Un anotador del grupo de rescate se santiguó, no por religión, sino por costumbre aldeana ante las señales. Rosa apretó los dedos alrededor de su bolso, donde cabía toda su vida menos el cuerpo de Miguel. No había restos. El Tsuru no era tumba, sino pieza de historia. Un periodista de radio preguntó si se podía decir que había narco detrás. El perito dijo que no era su papel suponer, que lo anotarían y que si había cinta, se analizaría. Un burócrata vino a hablar de protocolos. Rosa quiso llevárselo todo a la casa, como si la sala pudiera ser sala de evidencias. No la dejaron. Sí le permitieron, sin firmar nada, sujetar un momento la microcasetera a través de la bolsa. Era fría, ligera, tenía un rayón de lado, como los raspones que se hacen en los cinturones de seguridad. «Señora», dijo el perito con aquella voz que se aprende en los pasillos, «si hay audio, mañana la citamos». El pueblo se dispersó como se dispersa el olor de café cuando abren la puerta. La noticia llegó a Altar, a Nogales, a vecinos que no sabían que todavía importaba. Rosa pasó la noche sentada en la mecedora, sin radio, con doña Chela dormida a ratos. El rosario quedó en la mesa, seco, la alianza cortada, detrás del plástico como una boca cerrada, y ese papelito con el nombre que era una llave, Carmelo el Bigotes. Ella le conocía, un mecánico de Milpa Alta, así le decían a la colonia. Viejo amigo de su cuñado, manos de aceite y ojos de quien ha visto demasiados coches abiertos. A la mañana siguiente, antes de que sonara el teléfono de la comandancia, Rosa se puso su rebozo y salió. Tenía una dirección, tenía una cinta que tal vez contenía voz. Tenía miedo y ánimo en cantidades iguales. Y tenía algo que a esas alturas ya era más grande que la ausencia voluntaria de un expediente, un hilo que, si se jalaba despacio, podía convertir el misterio en historia, no para castigar a nadie, que eso es trabajo ajeno, sino para nombrar lo que hasta entonces se negaba. Ese día, antes de cruzar la calle, Rosa miró el cielo. No prometía lluvia, prometía polvo.
A veces el polvo es la mejor forma de ver lo que quedó enterrado. Y la cinta, cuando por fin la escucharon, no fue una bala, fue voz. Y esa voz decía nombres, lugares, horas. Decía dos palabras que dolían y ayudaban: no confíes. Y una tercera que lo cambiaba todo: prueba. En la oficina de periciales improvisada al fondo de la comandancia, pusieron la microcasetera sobre una mesa de madera. Había silencio como en velorio. Un técnico con guantes presionó play. Primero sonó la estática, luego el golpeteo de lluvia sobre lámina. La voz de Miguel entró con ese timbre que tenía cuando hablaba bajo para no despertar a Rosa en las madrugadas. Parte de las 14:35, Canal 8. Cambiaron ruta. Teniente dijo: no preguntemos tanto. Pickup roja, batea hueca, placas incompletas, 3 huizaches. 2 hombres me llamaron por nombre. Uno traía mi llave, no la mía, igual a la mía. Si esto alguien lo oye y yo no regreso, Rosa, no vayas a la comandancia sola. Ve con Carmelo el Bigotes, taller Milpa. Él instaló el riel del asiento cuando me mandaron a cambiarlo. Él sabe que a mí me queda corto. Si el asiento está a tope atrás, no fui yo quien movió el coche. A7, tú sabes quién es A7, Rosa. No confíes. Dice que me cuida. El técnico detuvo la cinta. Nadie dijo Arellano, pero todos miraron hacia el lado donde el teniente Arellano solía pararse, con sus botas limpias y su voz de sobremesa. Rosa no dijo nada. Había más. Segunda nota. 1502. Corredor del Pozo. Llaman a esto Operativo Corredor. Los muchachos le dicen Puente de Sal. Pregunté qué es eso. Me dijeron: así se llama cuando pasa sal que no es sal y todos miran para otro lado. A7 no quiere que apunte placas. Dice que con aguacero se borra todo. Si alguien encuentra este carro, miren bajo el tapete del maletero. Dejé una copia de la libreta y la nota de Pancho Radiadores. Él me dijo lo del asiento. Si llego a casa, Rosa, guarda esta cinta en la caja del pan. Si no llego, preséntala con el padre Esteban de la parroquia. Él sabe redactar mejor que yo. La cinta terminó con un soplido. Rosa bajó la mirada y apretó el bolso donde llevaba, por costumbre, una estampita, un lápiz y la lista del mandado. Había en la sala 2 tipos de respiración: la de los que ven un problema y la de los que reconocen un dolor. Doña Chela no estaba. Su ausencia ocupaba la silla vacía como un mantel. El perito dijo que se levantaría acta. Un comandante dijo que se informaría a instancias. Un abogado sugirió prudencia. Rosa hizo lo que anunció en la mirada. Se levantó y se fue directa a Milpa. El taller. El Bigotes olía a gasolina, caucho y café de olla. Carmelo, apodado el Bigotes por un bigote notorio como toldo, la recibió con una toalla en el hombro. Doña Rosa. Ya supe, dijo, y en su voz no había curiosidad, había lealtad vieja. Miguel vino en julio de ese año. Me trajeron la patrulla para cambiar el riel del asiento. Yo le dije que no necesitaba. Él me contestó que venía de arriba, que el teniente quería el asiento más atrás. Yo lo hice. Me dolió, porque me gusta acomodar a la gente, no desacomodarla. Miguel me pidió 2 cosas: que guardara el riel viejo y que si un día Rosa venía sola, le dijera qué hice. Aquí está el riel. Sacó de debajo de un banco una barra metálica envuelta en trapo. Mire donde hubo soldadura. No es del fabricante, es de casa. Rosa acarició el metal como se acaricia una palabra tierna. Carmelo siguió. Ese día vino A7. Yo no hablo de personas si no hace falta. Vino con chamarra y me dijo que hiciera rápido. Yo hice. Miguel le quedó viendo el asiento como si viera uno prestado, y me dijo despacio: si un día soy yo y no soy yo, ya sabes. Yo le guardé el riel porque hay cosas que uno guarda como vacuna para el futuro. Aquí está. Le mostró también un papel grasoso. Un recibo con fecha de julio de 1995, donde decía: cambio riel, asiento Tsuru verde, 120. Firma, Carmelo. Al reverso, letra de Miguel. Riel original guardado en Milpa.
Si asiento a tope atrás, no fui yo. Carmelo, dijo Rosa, sosteniendo el papel con 2 dedos. Usted declara. Yo ensamblo y declaro, contestó. Si hay que ir a decir a donde sea, voy. Pero tenga cuidado. Los rieles chirrían cuando uno los mueve, y hay gente a la que no le gusta oír. Lo que siguió no fue una serie de escenas de cine, sino la tela de una comunidad haciendo con lo que tiene su propia investigación. Rosa y Carmelo fueron con el padre Esteban. El cura, hombre de letra que entendió que a veces la iglesia es oficina de redacción, los ayudó a ordenar lo que había: cinta, riel, recibo, papelito, alianza. Escribieron una cronología, lo que se sabía de Miguel antes, durante y después de las 16:55 del 3 de agosto de 1995. El padre recomendó llevarlo a un periodista serio de Hermosillo, Marina Valdés, que había cubierto abusos de autoridad con la minuciosidad de un contador. Marina llegó con grabadora, libreta y respeto. No vengo a salvar a nadie, dijo. Vengo a escuchar y a documentar. Si nadie hizo nada mal, lo diremos. Si alguien se pasó de la raya, también. Visitaron el lugar de los 3 huizaches. Marina tomó fotos de la terracería. Habló con don Rubén, el de los radiadores, que insistió en que el conductor que vio aquel día era un hombre más alto. Fuimos, dice el narrador en boca de Rosa, a la orilla de la noria. Carmelo señaló donde un coche boca abajo pudo acomodarse con el asiento atrás, para que un hombre alto lo soltara y se bajara por su lado. Un perito externo, llamado por Marina, certificó lo obvio, que en el riel había soldadura posterior, que el asiento estaba arriba en la cremallera, y que el chofer que lo dejó así no medía 1,70. Con todo en mano, Rosa pidió reapertura del expediente. La comandancia quiso resistir. El teniente Arellano pidió licencia por motivos personales. El Ministerio Público se movió al ritmo de papel calca lento, pero había prensa. Marina publicó un reportaje con hechos, no adjetivos. El asiento atrás, como un riel, puede hablar de desaparición. La nota no mencionó nombres, pero mostró la microcasetera, la alianza cortada y el papelito de Miguel. Hubo llamadas, hubo presiones, hubo silencios de algunos que antes opinaban de todo. La alianza cortada inquietaba a todos. Alguien dijo que eso era mensaje de cárcel, que al romper la argolla se rompe el pacto. Rosa prefirió otra lectura. Cortaron la alianza para hacerle creer a ella que Miguel traicionó su voto. Lo guardó como una herida que ya no sangra. No hizo teoría, hizo duelo. En la reapertura, un perito estatal escuchó de nuevo la cinta, certificó la voz. Un jefe de Miguel la reconoció sin duda y dio un dictamen. Se acreditan elementos de desaparición forzada, agente en servicio, indicios de que terceros controlaron su movilidad, asiento alterado, posible participación de superiores, A7 como clave interna, encubrimiento posterior, calificación inicial como ausencia voluntaria sin diligencias. Esa palabra, forzada, cayó en el papel como cae una lluvia después de muchos años. Limpia y arranca polvo. Arellano, que en papeles era A7, no volvió a su oficina. Hubo investigación interna. Rosa fue llamada a reconocer objetos y a relatar por 5ª vez el día de la desaparición. Marina y Carmelo declararon. Padre Esteban entregó una copia certificada de la cinta y se retiró a su banco, a seguir su oficio de palabras. Mientras tanto, la vida se sostuvo en lo que la sostiene: ir al mercado, regar la bugambilia, poner agua de Jamaica a enfriar, dormir a ratos. Doña Chela murió a finales de 2004, sin ver sentenciada ninguna camiseta. Rosa le puso en el ataúd una fotografía donde Miguel, joven, mal peinado, feliz, le daba un beso en la mejilla mientras ella fingía que no le gustaba. No hubo discurso. Hubo café y pan. En 2005, la resolución salió. No era heroica ni cinematográfica. Recalificaron el caso.
de ausencia voluntaria a desaparición forzada en el ejercicio de sus funciones. Se ordenó seguir líneas de investigación contra mando superior desconocido, así le llaman a veces al que todos conocen, revisar el operativo corredor y capacitar a los agentes en protocolos. Y Miguel no apareció. Una verdad es, a veces, decir bien lo que pasó aunque falte el cuerpo. La pick-up roja volvió a cruzar la historia contada por otros. Marina escribió una segunda pieza, centrada en los efectos. La grúa que sacó el Tsuru ahora sirve como herramienta educativa en cursos de protección civil. El taller de Carmelo se volvió parada obligada para contar cómo un riel puede ser documento. La coordinación regional instaló por fin señalización decente en los vados, y un letrero que a Rosa le pareció una ironía. En lluvia, haga caso a su instinto, pare. Ella quiso agregar con plumón. Y haga caso a su papel, apunte. No lo hizo. Sonrió para adentro. La pista perturbadora no fue un fantasma, ni una sombra en una foto ampliada. Fue una alianza cortada y un asiento a tope atrás, detalles sencillos como clavos que, puestos uno tras otro, sostienen una verdad entera. Alguien manejó el auto de Miguel después de Miguel, y alguien quiso que Rosa creyera que Miguel los abandonó. No lo hizo, lo sacaron. Ese asiento y esa alianza eran la firma torpe de un engañador. Y la cinta fue la voz de un hombre que sin balas ni epicidad dejó pruebas. Los años siguientes no trajeron grandes portadas, trajeron paz de a poco. Rosa dejó de poner 2 tazas todas las noches. Ahora las pone los domingos a las 9, por costumbre buena. En la pared del comedor cuelga, en marco sencillo, el recibo de Carmelo y una copia de la resolución con un subrayado: desaparición forzada. No es un trofeo, es un nombre. Poner nombres a lo que nos pasa no nos devuelve lo perdido, pero nos devuelve a nosotras. Marina Valdés siguió escribiendo sobre vados y asientos y sobre cómo los pequeños objetos hablan. Carmelo guarda todavía el riel original, no en su casa, sino en una caja con etiqueta, para cuando vuelvan a preguntar. La comandancia cambió de pintura. Los hombres entran y salen sin saber a veces de quién son los aires que respiran. Pero en la sala de Rosa, cuando alguien nuevo mira el marco y pregunta, ella cuenta la historia entera sin odio ni aplausos. Cuenta para que permanezca. Cuenta para que los hijos de otras no tengan que esperar 9 años a que el desierto les devuelva un coche y una cinta. Si alguien me pide, dice Rosa cuando termina, que resuma lo que aprendí, digo 3 cosas: que el instinto es bueno, pero el papel es mejor; que el amor no grita, anota; y que un asiento a tope atrás puede contar más verdad que un reporte con sellos. Y si me preguntan cómo sigo, contesto con lo que repito desde 1995, no confíes en nadie, sin pruebas, porque confiar con pruebas no es desconfianza, es cuidado. Y el cuidado, aprendí, es la manera más humana de hacer justicia cuando la justicia se tarda.